aquí en PES Cable Televisión, en Política y Poder, y ya nos acompaña Joy Cárdenas, que es un destacado abogado constitucionalista y penal, y lo hemos invitado justamente para hablar sobre esta coyuntura del estado de emergencia. Joy, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en nuestro programa. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos para conversar un poco sobre la coyuntura, sobre lo que está sucediendo actualmente con nuestro país. Sí, y sobre todo yo hablarle a los ciudadanos que si bien hay un estado de emergencia, ¿qué tipo de libertades se están recortando o es que se recortan con algunos matices? ¿Qué cosas se le puede decir a los ciudadanos sobre este estado de emergencia que es nacional, que no está focalizado en diferentes lugares del país, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, escuchar, bueno, a las personas de a pie muchas veces escuchar esta palabra estado de emergencia nos causa un poco de zozobra, de miedo, qué es lo que va a pasar, se nos va a volver a restringir nuestros derechos, con lo que pasó con el tema de la pandemia. Pero no es así. El estado de emergencia, si bien es cierto, restringe ciertos derechos constitucionalmente reconocidos, pero no es del todo que nos van a aislar o en todo caso nos vamos a ver nuevamente encerrados en nuestros domicilios. El estado de emergencia, si bien es cierto, está estipulado constitucionalmente en el artículo 137, es uno de los dos estados de excepción que establece la Constitución. Entonces, el estado de emergencia básicamente se da bajo tres circunstancias importantes. Primero, cuando hay una perturbación a la paz o a la tranquilidad pública, cuando hay un desastre natural o cuando hay algún peligro que ponga en riesgo el interior de nuestra nación, ¿no? Y se restringen únicamente 4 derechos constitucionales, que son básicamente la libertad de tránsito, la libertad de reunión y básicamente la libertad de organizarse a través de de repente a través de una manifestación que lógicamente bajo este contexto está restringido. ¿Y la libertad de tránsito en qué sentido? Es decir, ¿qué entendemos que en un estado de emergencia la libertad de tránsito está restringida? ¿Está restringida en qué forma? Porque la policía y la Fuerza Armada están haciendo ahora un esfuerzo por desbloquear carreteras, por lo tanto, eso diría que está animándose a que exista una libertad de tránsito, ¿o no? Claro, justamente para eso, a raíz de la convulsión que se está dando, de la situación que se está dando, es que justamente se dicta este estado de emergencia para que de alguna manera, con apoyo de las Fuerzas Armadas, que prestan apoyo a la Policía Nacional, justamente esta libertad de tránsito de alguna manera se vea en cierta manera restringida cuando haya una situación que vulnere el normal desarrollo constitucional o el normal desarrollo, por ejemplo, del tránsito de las personas. Por ejemplo, despejar vías, ¿no? Que es una de las situaciones por las cuales la policía está facultada para poder intervenir. Es un derecho que constitucionalmente, bajo esta situación concreto, que es una situación de excepción, queda netamente restringido. Quiere decir que si yo de repente estoy bloqueando la carretera con un grupo de manifestantes, con un grupo de personas, la policía puede ir y puede detenerme básicamente bajo esta premisa del estado de emergencia nacional. Es una situación excepcional, ¿no? Que solamente en este tipo de situaciones se va a dar, porque lógicamente estaría netamente restringido esto. Ahora, ¿se entiende cuando hay una emergencia nacional por un desastre natural, es decir, un terremoto muy fuerte, una cuestión de salud, como fue el tema de la pandemia, quizás algunas amenazas externas que ya no hay casi? ¿Se diría que los estados de emergencia son generalmente motivados por convulsiones políticas o no necesariamente? No necesariamente la convulsión política va a llamar a una situación de estado de emergencia. Lo que no sucedió, por ejemplo, con el tema del COVID-19, ¿no? Que no necesariamente fue una convulsión política la que llamó al presidente Vizcarra. Fue de salud. Claro, fue un tema netamente de salud, ¿no? Ahora, lógicamente, la convulsión política, si bien es cierto, ha sido, digamos, un ingrediente para que finalmente la presidenta de la República
pueda disponer este estado de emergencia, pero no es que necesariamente se dé por la convulsión. Más que por el tema de la convulsión política, es por la sociedad que de alguna forma se ha alzado en protestas y, bueno, han tomado carreteras, han tomado instituciones públicas como el Ministerio Público y Poder Judicial, y básicamente para un poco reordenar la situación social es que justamente se establece el estado de emergencia nacional. Ahora, yo te consulto para que nuestros televidentes vayan un poquito comprendiendo vía ejemplos. Si yo estoy en estado de emergencia, mejor dicho, el gobierno declaró el estado de emergencia, y yo tenía programado casarme este viernes o este sábado o este domingo, ¿puedo hacer esa reunión? ¿Puedo hacer mi fiesta o no puedo hacer mi fiesta? Sí, indudablemente sí. La libertad, a ver, aquí hay que determinar y hay que de alguna manera separar un poco el tema de la cuestión con un estado de emergencia y con una inmovilización social obligatoria. El Estado, y además el propio ministro lo ha dicho, ¿no? Que en el estado de emergencia no es que, por ejemplo, se van a cancelar los viajes, los vuelos o las reuniones, ahora que vienen las reuniones. Las fiestas de fin de año. Claro, las fiestas de fin de año. Uno de los ministros, y creo que también el presidente del Consejo de Ministros, justamente ha salido a declarar y ha dicho claramente de que estas reuniones con motivo de fiestas de fin de año no se van a ver de alguna manera restringidas. Claramente hay que determinar que la situación de reunión de las personas va a verse afectada o va a verse restringida siempre y cuando esta reunión implique, por ejemplo, a través de una información reservada por parte de la policía, que se tenga conocimiento de que se está organizando o tratar de repente organizar a un grupo de personas para salir a manifestar, ¿no? O alzarse en armas. En ese tipo de situaciones y de reuniones sí interviene la policía. Salir a manifestarse generando violencia. Generando violencia. También hemos visto ayer a lo largo del país que la gente ha salido a las calles con sus polos blancos a manifestarse. Ese tipo de manifestaciones que uno sale pacíficamente a expresar unos ideales y unas ideas, ¿eso sí está permitido en un estado de emergencia? El derecho de protesta está constitucionalmente reconocido. En un estado de emergencia, la libertad de reunión, la libertad de protesta, de salida a las calles, se restringe únicamente si es que esto involucre una situación que ponga en peligro la integridad de las personas o la integridad, en todo caso, de los bienes de las empresas públicas o privadas, ¿no? En otras palabras, los desmanes que se puedan ocasionar. Entonces, no necesariamente una cosa tiene que llevar con la otra. Netamente el estado de emergencia se da por una situación en concreta, que no tiene nada que ver con los otros derechos que, por ejemplo, yo puedo creer que se puedan ver restringidos, como por ejemplo yo no me puedo reunir. No, únicamente el estado de emergencia en esta situación en particular lo que busca es reorganizar un poco el tumulto social que básicamente se ha visto en el sur del país, un poco reorganizar o volver a organizar nuevamente a la sociedad civil. Eso básicamente, en otras palabras, es el objetivo de este estado de emergencia, únicamente para eso, ordenar la situación y volver a la paz, a la tranquilidad dentro del orden interno de nuestro país. O sea, el estado de emergencia no debe aprovecharse que, dado que salgo a las calles a protestar, esa protesta, ese caminar, la convierta en violencia. Es decir, que incendie una comisaría, que incendie la SUNAT, como hemos visto en algunas ciudades. Eso es lo que tiene que evitarse. Y cuando hay unos ya desbandes de ese tipo, el Estado, vía su estado de emergencia, intenta poner orden. Exactamente. Justamente para eso es que se dicta ese estado de emergencia, para darle a la potestad justamente a la policía, con ayuda de las Fuerzas Armadas, de poder intervenir. Porque en un estado normal de derecho, si lógicamente yo salgo a protestar o tengo una reunión en la cual tenga los fines de salir de repente, alzarme contra el gobierno en protestas, la policía no puede intervenir, a menos que yo esté cometiendo un delito flagrante, en lo cual sí, obviamente la policía va a detenerme. Pero en ese tipo de situaciones no, estos derechos quedan restringidos justamente por la situación a la que va a llevar o a la que de alguna manera la policía pueda ver que pueda llevar nuevamente a revuelta social. Entonces, justamente para ese tipo de situaciones está netamente establecido. Ahora,
según tu experiencia, ¿crees que el gobierno ha sido un exagerado en hacer la emergencia a nivel nacional o ha debido dar la emergencia solo focalizada donde habían estos actos vandálicos? En cuanto al estado de emergencia, yo creo que sí estoy de acuerdo con que se haya emitido de alguna manera, porque si bien es cierto, no todo el país está convulsionado, básicamente la parte del ¿No? sur y centro del país donde se está viendo la convulsión. En cierta manera, creo yo, es sí, en cierta forma, importante de que se regule en cierto modo el comportamiento de la sociedad civil a nivel nacional. Ahora, hay que hacer también una diferencia, como ya lo dije en un inicio, entre un estado de emergencia y un toque de queda, que es una restricción, por llamarlo de alguna manera, más hermética en cuanto al comportamiento de la sociedad. En otras palabras, en un toque de queda, yo no puedo salir. Yo no puedo salir. Es simplemente eso. En un estado de emergencia no hay ningún problema. Yo puedo salir, puedo desarrollar mis actividades, inclusive las personas tenían miedo que con el estado de emergencia inclusive se podría haber vulnerado en todo caso el comercio interno del país, las pequeñas empresas, en cuanto justamente ahora con el tema de las campañas navideñas. Entonces muchas personas estaban preocupadas por ese tipo de situaciones. Estos derechos, como el derecho a la libre empresa, no se encuentran restringidos en este estado de emergencia. La población puede salir, puede realizar sus actividades cotidianas sin ningún problema. Eso no está restringido. Cuando mantenga un orden, exactamente, no muestre actitudes violentas. Es decir, puede uno hacer su vida normal en estado de emergencia siempre y cuando se comporte honorablemente, decentemente y no contribuya pues a estar violentando. Es decir, no puede salir en un estado de emergencia con una molotov en la mano, pues sal con tu gaseosa, pero no con una molotov, ¿no es cierto? Lógicamente, sí, eso es ciertamente cierto y hay que de alguna manera tratar de poder clarificar esto a la población para que no se confunda, porque muchas veces estado de emergencia, bueno, ya me van a nuevamente encerrar en mi domicilio o tengo mi negocio, no voy a poder salir a vender, ahora con el tema de las campañas navideñas, entonces me voy a ver afectado económicamente. No es así. La población puede realizar sin ningún problema sus actividades cotidianas. Eso no está restringido. Lo que se ha restringido es básicamente para reordenar la situación social. Únicamente eso. Cuando hay un disturbio en el cual se vea implicado, como vuelvo a repetir, la integridad de las personas, de los civiles o la propiedad privada, ahí es donde interviene la policía y para eso se le ha facultado. En un estado normal de derecho, para que la policía pueda intervenir, se necesita o una orden judicial o que la situación se esté dando en flagrancia delictiva. Entonces, esas son las únicas maneras en las cuales en un estado normal de derecho, es decir, sin estado de emergencia, puede intervenir la policía. Pero en esta situación no, ellos pueden intervenir sin la necesidad de una resolución u orden judicial. Ahora, aprovecho que estás para preguntarte, ¿y qué pasa cuando un gobierno declara el estado de sitio? ¿Cuál es un poco la diferencia entre un estado de emergencia y un estado de sitio? Porque recuerdo en la época de la lucha más cruenta contra Sendero Luminoso, que el Estado en algunas zonas declaró el estado de sitio, ¿no? ¿O no? Claro, el estado de sitio es uno de los dos regímenes especiales establecidos en nuestra Constitución. Hay dos regímenes especiales en el 137 de la Constitución, en el cual el Estado, a través de esta prerrogativa, puede solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Uno es el estado de emergencia y otro es el estado de sitio. El estado de sitio únicamente se da cuando hay situaciones de convulsión o guerra interna o guerra externa. Llámese de repente conflicto, en este caso como sucedió con el Ecuador, o en el conflicto armado que tuvimos internamente con el terrorismo. Sí es una situación válida que constitucionalmente está regulada. O sea, yo como presidente de la República tengo dos maneras para poder, digamos, valerme o restringir en cierta manera los derechos fundamentales de las personas a transitar libremente en dos ocasiones. En un estado de emergencia y un estado de sitio. Bajo estas dos circunstancias, estas dos premisas, únicamente el presidente de la República puede solicitar el apoyo o la intervención de las Fuerzas Armadas sin la necesidad de una autoridad judicial. En el estado de emergencia van en una armonía las Fuerzas Armadas, la policía, y siguen vigentes las autoridades civiles, es decir, llámese gobernador, alcalde, prefecto, y en un estado de sitio
¿quién toma el control? El jefe de las Fuerzas Armadas. El jefe de las Fuerzas Armadas. Y las autoridades civiles se suspenden sus ejercicios mientras dura el estado de sitio. Mientras dura el estado de sitio, mientras, digamos, la convulsión interna, la guerra interna, como se llame, de alguna manera se vea disuadida por la intervención de las Fuerzas Armadas, que es una situación un poco, por llamarlo de alguna manera, un poco más gravosa por el alzamiento, digamos, en armas en el que se pueden ver involucrados civiles. Ahora, ¿cuál es tu opinión como abogado, como ciudadano, respecto a unas declaraciones de la defensora del pueblo que le ha abierto un proceso, tengo entendido, a las Fuerzas Armadas y a los policías por exceso en su comportamiento en poner el orden en Ayacucho? Es decir, se puede poner en una balanza si hay un estado de emergencia donde las Fuerzas Armadas y la policía están haciendo el esfuerzo para poner el orden, venga una institución también del Estado, como la Defensoría del Pueblo, y ponga prácticamente entre la espada y la pared a la policía y a la Fuerza Armada. Yo siento como ciudadano como que le bajo la llanta a las Fuerzas Armadas y a la policía con esta denuncia que ha hecho la Defensora del Pueblo, ¿o no? Claro, mire, aquí hay que hacer también clarificar un poco la situación en cuanto a este tema. Inclusive la Presidenta de la República ya ha sido denunciada constitucionalmente, ¿no? Ahora, los únicos derechos fundamentales, como vuelvo a repetir para un poco entrar en el ejemplo, es el derecho restringido a la libertad de protesta, a la libertad a la libertad de tránsito, ¿no? Ahora, uno de los derechos que no se pueden ver vulnerados bajo ninguna circunstancia en un estado de emergencia es el derecho a la vida. Y justamente de eso se han agarrado las instituciones o los organismos, inclusive internacionales, para decir, espérate, estás en estado de emergencia, pero hay muertes. Estás vulnerando un derecho constitucional que no está restringido en un estado de emergencia, que es el derecho a la vida. Hay muertes. Entonces, por esa muerte, yo te voy a denunciar constitucionalmente a ti como presidenta, porque has vulnerado el estado de emergencia. El estado de emergencia no dice, restringe el derecho a la vida, restringe el derecho al libre tránsito, a las protestas, pero no el derecho a la vida. O sea, el derecho a la vida sigue incólume, eso no se pone nunca en duda. No, definitivamente no. El derecho a la vida es un derecho no solamente constitucionalmente reconocido, sino también organismos internacionales a los cuales el Perú está adscrito, lógicamente no se pueden ver vulnerados. Los derechos que no se pueden ver vulnerados en un estado de emergencia es la tortura, el derecho a la vida, la esclavitud, entre otros derechos fundamentales, pero básicamente es el derecho a la vida el que no se puede ver vulnerado bajo ninguna circunstancia. No hay estado de emergencia que de alguna manera justifique de que se produzcan tantas muertes en este tipo de excepción. No hay. Por eso es que se vienen las denuncias constitucionales. Por eso es que hay una denuncia constitucional ahora contra el ministro del Interior y contra la presidenta Dina Boluarte, justamente por estas muertes y justamente por este derecho que no está restringido. Este derecho a la vida sigue incólume. Entonces, yo como Fuerzas Armadas no puedo ir, en todo caso, y aplicar mi fuerza letal y ocasionar la muerte de un ciudadano. Ahora, hay un decreto de urgencia también, hay que tener muy en cuenta que la policía también se vale de un estamento, de un decreto de urgencia, lo cual regula el comportamiento o regula la fuerza que ellos o la manera en que ellos van a intervenir en este tipo de situaciones. Sí, ahora, solo para comentar, por ahí leí, por ejemplo, en el Canadá, que dicen, no puede haber equiparamiento de intensidad de fuerza entre los fascinerosos y la policía, que esa fuerza equilibrada, por decirte, tiene que ser siempre por parte de la policía y de los que defienden el Estado el doble y el triple, porque si no los fascinerosos van a usar el argumento de estar equiparados para hacer sus fechorías. Aquí en el Perú hay una norma que efectivamente indica que si el delincuente te ataca con cuchillo y el policía se defiende con una pistola, no hay una proporcionalidad en el uso
de las armas. En el Canadá dicen que no, que en el Canadá dice que quienes defienden a la policía y al Estado, esa proporcionalidad tiene que ser el doble o el triple para los que defienden la legalidad. En el Perú no. En el Perú parece que todavía hay una norma que equipara en la intensidad de la defensa y el ataque. Eso no facilita mucho que el delincuente se vea beneficiado de ese equilibrio proporcional. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, ya aquí ya entramos a un tema netamente ya penalista. Nuestro actual Código Penal, y justamente lo que mencionas es muy cierto, tiene que haber proporcionalidad en cuanto al arma que yo empleo para defenderme respecto del delincuente. Tiene que haber una proporcionalidad, más o menos una igualdad en lo que yo voy a utilizar. Eso es muy cierto y eso está regulado en nuestra norma procesal penal. Nuestro Código Penal justamente establece este tipo de situación. Entonces, si un delincuente viene y de repente me intenta, no sé, con un verduguillo atacar, yo de repente utilizo mi arma de fuego en vista de que me veo de repente, no sé, vulnerado o a punto de ser atacado. No lo mato, pero por lo menos lo hiero al defenderme. Claro, exactamente. Ahí tengo yo todas las de perder como ciudadano. Exactamente, porque no hay una proporcionalidad en cuanto al arma utilizada. Quiere decir, en otras palabras, el Estado me está diciendo, si vas a defenderte, utiliza la misma arma que está utilizando él o en todo caso un arma proporcional que más o menos equivalga a lo que la otra persona está utilizando para, obviamente, agredir. Entonces, esto en la norma procesal se llama como, esto es una norma netamente garantista y muchos dentro de lo que es el ámbito legal ya han criticado el Código Penal porque ciertamente le da demasiadas garantías y ventajas al delincuente. Y ventajas al delincuente, eso es muy cierto. Ya se ha criticado muchas veces en este código, bueno, ya no es nuevo Código Procesal Penal, ya viene hace muchos años dándose, pero este Código Procesal Penal ciertamente es demasiado garantista para el delincuente, le da demasiadas prerrogativas y hay una serie de beneficios que lógicamente quien a final de cuentas se ve beneficiado es el delincuente. Y esto se da básicamente por los tratados internacionales a los cuales nuevamente el Perú se encuentra adscrito y las organizaciones internacionales también que tenemos dentro del país. Entonces, en esa, por llamarlo de alguna manera, defensa de los derechos de la persona, en general, así sea delincuente o no, entonces yo busco que esta persona, así haya delinquido de la manera en que lo haya hecho, busco de alguna manera darle esa seguridad jurídica que puede enfrentar un proceso judicial, inclusive hasta que pueda salir libre o hasta con beneficios penitenciarios. Porque, por ejemplo, se da en el caso, yo recuerdo que hace varios años hubo en el Banco Continental, tengo entendido, de Gamarra, hubo un secuestrador. Se metió al banco, secuestró a un montón de personas, intentó robar y como ya no pudo salir con el dinero, terminó secuestrando a un montón de gente ahí. Y los tuvo varias horas. Y al final vinieron unos francotiradores policías y lo mataron a este sujeto que había secuestrado. Y al final los policías terminaron enjuiciados por una norma que, si bien no recuerdo, que el secuestrador no escuchó la advertencia de las 3 veces que la policía tiene que advertir al delincuente. Te voy a disparar, va una. Te voy a disparar, van 2. Te voy a disparar, van 3. Las 3 advertencias que tienen que ser en un tiempo prudencial. Bueno, muy bien. No escuchó, supuestamente porque todo estuvo cerrado. Y al final los policías terminaron enjuiciados. ¿Eso está todavía vigente? ¿Eso es real o es una exageración que sacaron los periódicos en un momento? Bueno, en la norma procesal actual no está regulada esa situación. En cuanto a la situación concreta, no está regulado, en cierta manera, quizás ha sido decirlo de alguna manera, la forma en que la prensa magnificó la situación o vio la situación de alguna manera, pero hasta donde yo tengo entendido, esa no está regulado. No está regulado es decir, el policía tiene que advertir 3 veces, te voy a disparar, estás robando, te voy a disparar, te voy a disparar, y recién a la tercera advertencia, ¿dispara? ¿Eso es así? No. Hasta donde yo tengo entendido, el policía puede disparar no está regulado. Claro, el policía puede, inclusive sin necesidad de que haya, bueno,
la necesidad de la advertencia previa de los 3 avisos, ¿no? No necesariamente, lógicamente va a llamar a deponer al delincuente a que baje sus armas, ¿no? No hay necesidad de que hayan 3, 4, 5 avisos. Si obviamente hay un riesgo latente y lógicamente la proporcionalidad se está dando en este contexto, la policía puede intervenir, no hay ningún problema. Joy, vamos a un pequeño corte, por favor, y retornamos con este diálogo interesante para que los ciudadanos puedan sentir y saber cuáles son sus derechos y cómo comportarse en estos días de emergencia nacional. Retornamos.